Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya están listos para regresar a clases presenciales o todavía no? Algo así. Sí, sí. ¿Con qué ánimo? No, sí. La verdad es pesado, ¿no? Luego. Sí, sí, sí. A veces un poco más pesado. Sí, sí, más. Y sí, acabo viviendo del otro lado de la ciudad y cómo me muevo para acá, ¿no? Eso creo que es lo más pesadillo que vamos a hacer. Bien, déjenme compartirles pantalla. Ok, ok, aquí está. Ok. Esto ya no se ve, me parece. A ver, ¿por qué no se ve? Ok, ahí está. Entonces está cargando. Voy a apagar mi video, esto con la finalidad, por favor no me hagan un meme, este, con la finalidad de que se pueda ver mejor, ¿no? Híjoles, creo que se acabó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, pero Sí, no se Sí. ve ni su Ah, cámara ok, ok. ni en la pantalla. Sí, lo que estoy viendo ahorita aquí, se trabó la máquina, ahí ya está regresando. Sí, voy a apagar mi cámara porque me está consumiendo mucho la red y se está saturando más. De hecho, apenas estoy viendo ahorita cómo se está actualizando todo, como que muy, muy lento. Permítanme. Y eso que estoy conectado, o sea, creo que la presencialidad nos va a ayudar bastante ya a evitar estos problemas de red. Ok, ok. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de análisis exploratorio de los datos. Se dan cuenta, primera clase como tal, formal, fue un poco de lo que era Big Data, perdón, de lo que era inteligencia artificial. Vemos dónde estaba la Big Data, vemos que comenzó ahí por 2001, 2002, y ahora pues vamos a entrar un poco de detalle. Eh, ok, vamos a encontrar muchas, pero muchas definiciones en la literatura, ¿no? En diferentes libros, en diferentes fuentes. Rescato dos. Una nos dice que Big Data se refiere principalmente a conjunto de datos que son demasiado grandes o complejos para ser tratados por el software tradicional de aplicaciones de procesamiento de datos. Ejemplos, el Excel, ¿no? Sí se soportará alguna buena cantidad de información, pero no tanta, ¿verdad? Entre otras informaciones, entre otras herramientas más que nada. Por otro lado, sigue siendo una enorme cantidad de datos, información o estadísticas pertinentes adquiridos por las grandes organizaciones y empresas, ¿no? Eh, es la imagen que les decía que les debía. Se ve cómo pasamos de esa era analógica a la era digital. Precisamente en 2002 se tiene más del 50% de la información digitalizada, desde ahí por eso es que se marca que comienza. Y bueno, para el año, porque esta imagen está un poco desactualizada, me parece que es hasta el año 2007, ¿no? Se puede ver que pues es el 94% de la información. Habría que buscar una imagen más actual que nos diera más información de cómo estamos actualmente. Yo creo que estaríamos ya casi pegándole al 100%, ¿no? Aunque siempre hay un poco de información analógica, muchas veces como medida de respaldo. Este, Aparte de las actividades que veíamos al inicio, cuando preguntábamos a ChatGPT cuáles eran las diferencias entre las diferentes áreas, aquí nos faltó añadir ciencia de datos, este, vamos a ver que nos decía que eran muy similares, pero había tenues diferencias entre ellas, ¿no? Subrayo estas dos, porque vamos a darnos cuenta de que están ampliamente relacionadas, minería de datos con Big Data. De hecho, precisamente las otras dos que no se mencionan, reconocimiento de patrones con Machine Learning, están más relacionadas entre ellas, ¿no? Entonces ya podríamos ver cómo sí hay algunas áreas distintas.
Big Data maneja grandes cantidades de datos, en específico bases de datos completas. Minería de datos es una técnica para extraer información y conocimientos importantes y vitales de un enorme, perdón, conjunto o biblioteca de datos. Patrones, descubrimiento automático de estructuras en los datos mediante algoritmos informáticos. Machine Learning, su objetivo es solucionar problemas solubles de naturaleza práctica. Machine Learning como subconjunto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las cuatro áreas como tal tienen una fuerte base estadística. Vemos en varias definiciones que viene la palabra estadística, la palabra teoría de la probabilidad, la palabra variables aleatorias, distribuciones. Es estadística aplicada. Así podría llamarse las materias, ¿no? Pero con énfasis en manejar conjuntos de datos, encontrar estructuras y hacer predicciones en lugar de decisiones. En conclusión, se vamos a poder plantear modelos flexibles que funcionen con muchos de los problemas que se estén viendo. ¿Se acuerdan que remarqué minería de datos y Big Data? Vamos a ver por qué se remarcaba. Para empezar, todo lo que es minería de datos, dice, es uno de los métodos de Big Data. Hay más, está minería de textos, ¿no? Que sería como un subconjunto de Big Data, ¿no? Está el análisis de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, es decir, imágenes, audio, ¿no? Grafos, entre otras partes. Entonces, Big Data es una técnica que recopila, mantiene, procesa la enorme información y no tienen que explicar alguna relación que hay entre los datos. En resumen, minería de datos es un subconjunto de Big Data, ¿no? Y entonces, esto es importante porque por obvias razones, de forma implícita, vamos a ver minería de datos, ¿no? Pues tenemos que verlo dado que es parte de él, es uno de sus bracitos, ¿no? Minería de datos forma parte del descubrimiento del conocimiento y esta parte me gustó. Es una visión más cercana a los datos, ¿no? Por el otro lado, Big Data hace mucho, ¿no? Extrae información vital y valiosa, ¿no? Sigue y descubre tendencias de conjunto de datos completos. Pero por tanto que hace, así dijeran las frases de las abuelitas o de los papás, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues sí, una visión amplia o global de los datos. Entonces sí, muchas veces en el curso vamos a caer en esta parte, pero implícitamente pues sí, estamos viendo Big Data. Por obvias razones, el objetivo de minería de datos es lo mismo, ya que es una de sus herramientas. Pero de forma general, el objetivo de Big Data es hacer que los datos sean más vitales, ¿no? Más importantes y utilizables. Es decir, que solo extraigan información importante de los enormes conjuntos de datos dentro de los aspectos tradicionales que existen. Minería de datos puede ser de manera manual, es decir, que estemos checando fila a fila, variable a variable, viéndolo de forma por separado, o así que sea de forma automatizada, ¿no? Por obvias razones, Big Data no vas a hacerlo de forma manual, no vas a checar toda la base de datos, no vas a poner a un estudiante o no alguien que diga, yo voy a revisarlo todo solito, no acabaría. Entonces, todo se hace de forma automatizada por la gran cantidad de información. Minería de datos se centra en que los datos deben ser estructurados, ¿no? Que estén ordenados en algún tipo de información. Por otro lado, Big Data permite sí trabajar con esos datos estructurados, también con los no estructurados. Imagínense, puede ser audio, puede ser imágenes, puede ser texto, no hay un orden, ¿no? Y pues los que son un tipo de híbrido, ¿no? O los semiestructurados. Entonces, esas son las dos minerías. Yo le decía al otro grupo, esta materia debió haber llamado minería de datos con Big Data o minería de datos y Big Data, dado que son afines, ¿no? Parte de la tarea, ya vi que algunos subieron su conjunto y un poco de las respuestas que hablaron con ChatGPT, era hacer un tipo de diagrama de Venn, ¿no? Este no lo hice yo, este lo encontré de Gossip Boy 2021. Es ¿cómo se llama? Una persona, que es de hecho su alias, no pone su nombre, que publica ¿cómo se le llama? En un blog, ¿no? Relacionado a temas de IA y Big Data. Él propone la siguiente nomenclatura: todo es inteligencia artificial, excepto una parte de ciencia de datos, si te das cuenta, ¿no? Y tiene sentido, hay cosas que no hace la IA, otras cosas que hace la ciencia de datos. Machine Learning es un conjunto de IA, bueno, eso creo que nadie lo discute. Deep Learning sigue siendo un subconjunto de Machine Learning, tampoco no se discute mucho, pero mire, esto es lo interesante que me pareció, ¿no? Dice que Big Data es un conjunto total de ciencia de datos, que tiene un poquito de Deep Learning, que no se pelea, y
que casi prácticamente está todo dentro de Machine Learning, ¿no? Entonces está muy bonita como área intermedia entre estas dos, ¿no? En lo personal, dije, bueno, pues se ve interesante, no estoy completamente de acuerdo, no sé si alguno pues tuvo algo similar o algo distinto, pero tampoco la hice yo. Encontré otro tipo de diagrama de Venn que me gustó más, ¿no? Todo es ciencias de la computación. ¿Tiene sentido? Vimos que la especialidad más importante en ciencia de la computación es inteligencia artificial, o no la más importante, la que más demanda tiene, ¿no? Esa es la palabra correcta. Dentro de ellas hay el curamiento de datos, ¿no? Ingeniería del cerebro, machine learning, un poquito de minería de datos, pero Big Data, a grandes rasgos, es minería de datos, un poco de machine learning y un poco de inteligencia artificial. Esta se me hizo a mí más ad hoc, ¿no? Más con lo que creo que va a ser, ¿no? Se tomó de ¿cómo se le llama? Un grupo en Facebook de Big Data, inteligencia artificial, machine learning y minería de datos, eh, donde suelven información constantemente de estos temas. Eh, Está relacionada con diferentes áreas, ¿no? En este caso, por varias razones, con Machine Learning y reconocimiento de patrones, aquí con la parte de visualización, con algoritmos, aplicaciones de Big Data, el nombre de nuestra materia, con base de datos, con estadística, con cómputo de alto rendimiento. Entonces, miren, dependiendo con el profesor que tuvieran, pues, ¿qué tal si tienen un estadístico? Estaría más enfocado a esta parte. ¿Qué tal si tienen un profe que trabaja más con base de datos, ¿no? Y maneja una nube, a lo mejor estarían viendo con esto. Yo espero que conmigo vean un poco más estas dos, Machine Learning, patrones con Big Data, ¿no? A lo mejor un profe más computación teórica, pues estarían viendo la complejidad computacional de cada uno de los algoritmos que vean, ¿no? Qué tan eficiente es o qué tan óptimo es al momento de almacenar su información en memoria, ¿no? Entonces, cambia un poco el enfoque que se le dé a esa Big Data dependiendo del área en la que uno esté trabajando. Hay un conjunto amplio de aplicaciones que pueden tener. Alguien se dará cuenta que me fusilé esta de la Wikipedia, nos dice todas las posibles aplicaciones que tiene la Big Data. Vemos que hay cosas desde la banca, interfaces cerebro-máquina, ¿no? Que será químico-informática, ¿no? Visión por computadora, bueno, detección de fraudes, clasificación de secuencias de ADN, ¿no? Reconocimiento de números de escritura a mano. ¿Qué más? Cuestiones de lingüística, diagnóstico médico, procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entre otras áreas. Entonces, es muy amplia, muy grande, la verdad, las aplicaciones que podemos tener. Eh, Perdón que insista mucho en esto, pero como la materia está relacionada a esta área, en ciencia y analítica de datos se está viendo, fíjense, nuestra materia de aplicaciones de Big Data se ve como tres por separadas. Me gustó cuando lo vi porque dices, mira, sí es cierto, parte de minería de datos es parte de Big Data. ¿Y qué decíamos ahorita? Pero solamente trabaja con datos que son estructurados. Precisamente ellos tienen una materia que se llama análisis de datos no estructurados. Se los digo con confianza, análisis de imágenes, eso es lo que van a ver. Y minería de textos, un poco de lo que se hace en procesamiento del lenguaje natural. Dices, oh, súper bien, ¿no? Están viendo dos cosas muy importantes. Y bueno, me imagino que al final la materia de Big Data y analítica de datos va a estar centrada en lo que viene siendo las cosas que no se hayan abarcado en ambas materias, ¿no? Y un poco del análisis de los datos como tal. Entonces, está muy bien balanceado nuestra materia fragmentada en tres aquí en esta parte. Recomendación, si alguno quiere aprender más de esto, en el momento que se abran estas materias, métanse, como oyentes, métanse. Es un consejo que les doy. Lo he estado aplicando, ya ahorita ya no he podido entrar, cada vez estoy un poco más saturado, pero al inicio, cuando tenía tiempo libre, cuando era estudiante como ustedes, siempre me metía a materias de oyente, ¿no? Que únicamente que me interesaran, ¿no? Que me llamara la atención. Entonces, pueden hacerlo, ¿no? Eh, este es un artículo que salió en 2006, de hecho aquí les dejo la liga, ¿no? Está de uso líder, es del Springer. Dice, el top 10 de los algoritmos en minería de datos, es importante remarcar la fecha, en diciembre de 2006. En 2006, estos eran los algoritmos del momento, la sensación, ¿no? ¿Cómo le dicen? Lo que estaba de moda. Eh, Actualmente, ni uno de estos aparece, ¿verdad? Porque 6 años después de esta fecha de la publicación del artículo, surgió Deep Learning, ¿no? Y Deep Learning desde el 2012 hasta casi la fecha
ha llevado las primeras planas de las cosas que se hacen en inteligencia artificial, ¿no? Pero hay buenas cosas que que podríamos criticar a lo mejor de Deep Learning. ¿Se entiende todo lo que hace? ¿No son una cantidad exigente de memoria o de redes convolucionales que no puedes ver qué es lo que está haciendo? Un concepto de caja negra. Dos, ¿por qué necesita tanta información para poder estar aprendiendo y tener los rendimientos que tiene? ¿No será importante algo que dice Andrew Ng, ¿no? Que es este señor, una vaca sagrada del Machine Learning? Él dice, hay que darle importancia a los datos, hay que poner atención a los datos. Y sí es cierto, ¿verdad? Usan toda esa información y ¿será que la analizan, la limpian, la tratan? ¿Ven qué variables les sirve y qué no? Yo creo que la mayoría de las veces no se analiza esta parte, ¿no? Y bueno, es por eso que estos algoritmos, si bien algunos han caído, algunos ya ni se ubican. Yo en 2006, ¿dónde estaba en 2006? Creo que estaba, creo que estaba en la secundaria en 2006, me acuerdo. Creo que sí. No ubico este algoritmo, no lo he escuchado. El uno y el 10 no los he escuchado. A priori sí, lo he escuchado y me suena a probabilidad. Yo en lo personal he trabajado de estos 10 4, K-means, EM, KNN y Navy Bayes, ¿no? Entonces, mi misión es que en la última parte de aplicaciones veamos por lo menos estos cuatro. Otros tres que no he utilizado, pero me gustaría mucho por los impactos que ha tenido, es máquinas de soporte vectorial. Ada Voz, en honor a Ada Lovelace, primera mujer programadora en la historia. Y el PageRank, ¿no? ¿Ubica a alguien este algoritmo? ¿Ha escuchado? ¿Le suena de algo? No, pero parece que califica, ¿no? Pues, ¿qué creen? Es el algoritmo con el que se creó Google, el algoritmo de búsqueda de Google, el original, ¿no? Lógicamente, pues ha ido evolucionando, ya no es el PageRank clásico, pero en su momento fue toda una sensación, ¿no? ¿Qué hace el buscador de Google? Empieza a analizar texto, te envían bajando los que tengan la mejor información y le da una puntuación. Los de mayor puntuación son los que te aparecen, pues, ya no te podría, lo ideal sería que te aparecieran en las primeras búsquedas, pero todos cuando checamos este buscador de Google, ¿sabes que te aparece primero qué? Promociones, el que pagó para que aparezca hasta arriba, entre otros, ¿no? Hay que ir bajando para encontrar a lo mejor los más importantes o significativos. Entonces, estaría muy bien ver PageRank como ¿cómo se le dice? Baseline, ¿no? Un algoritmo de base, ¿no? De esos clásicos que debemos aprender en nuestra área de Big Data, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esto. Claro que yo tengo pendiente de checar para que pueda presentárselos en el curso, ¿verdad? Bueno, como tal, la parte de exploratorio de datos es una parte muy importante. Podríamos tener, lo he visto de hecho, chicos, como una materia aparte en otras facultades, en otros institutos, ¿verdad? Bueno, facultades no, en otras universidades de nuestra área, ¿verdad? Pero no podemos detenernos tanto tiempo. Pero sí mencionar muchas de las métricas, mediciones, conceptos que vamos a ver a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, Machine Learning o Big Data por encimita. Por ejemplo, aquí voy a meter mi comercial, como el taller de ciencia, como el taller de análisis de datos con programación en R que se imparte, que se impartió desde el semestre pasado y que se va a volver a dar en esta edición. Como lo hacemos en ese taller, que es muy poco el tiempo, descargamos datos, porque ni tiempo de recolectar nos da, aplicamos minería de datos o un método de Machine Learning y le sacamos provecho, sacamos beneficio y se acabó. Lo vemos así por cuestiones del tiempo. Pero dice aquí, desafortunadamente esto suele ser más complicado. Entonces, los pasos deseables que debemos tener es, pues, aprender acerca de la problemática, ¿no? ¿Qué vas a trabajar? Voy a poner un caso que he estado ocupando en otras clases y lo platico porque es el caso más fresco con el que estoy trabajando ahorita con otro compañero de ustedes de noveno semestre, me parece. Este chico quiere trabajar, llegó conmigo y dice que quiere trabajar cuestiones del área médica. Yo le dije, perfecto, pues el área médica es extensa. Podemos tener imágenes, podemos tener audios, podemos tener datos así crudos,
muchas maneras de tener información. Podemos tener impulsos eléctricos del cerebro, impulsos eléctricos de algún tipo de smartband que nos ayuda a detectar las conexiones eléctricas. ¿Qué quieres hacer en específico? Ya me dice, es que quiero trabajar algo que tenga que ver con la diabetes. Bueno, le digo, si se puede saber por qué la diabetes en específico, hay algo en particular. Me dice, no, pues es que mi familia ha sufrido algunos de esos problemas y yo quisiera como que trabajar en eso para en algún futuro aportar algo de eso. Perfecto, le digo. Y le digo, ni tú ni yo somos expertos médicos, especialistas en diabetes, ¿no? Entonces, por suerte, en nuestra facultad donde está, tenemos aquí al lado a los amigos de la UNAM, en la mera esquinita enfrente del fresco, es el área de resonancia magnética y Laboratorio Nacional Visual. Tenemos un poquito más al lado, aquí mismo en la UNAM, las partes de genoma humano, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a nuestros hermanitos de naturales, que trabajan, si bien muchas cosas de animalitos, de biología, de plantas y todo, pero también trabajan un poco la parte de nutrición, es decir, la parte de salud humana. Encontramos que hay un doctor aquí que ha especializado hasta cierto punto en lo que viene siendo el manejo de la diabetes mediante vía la nutrición. Entonces, él se convirtió en nuestro experto el conocimiento experto que nosotros debemos asesorarnos. Ya le platicó a este estudiante cuál era la cuestión que iba a seguir, cuáles son los tipos de diabetes, cuáles son las variables más importantes que debería analizar si quiere apoyarse como un sistema diagnóstico a los médicos, ¿no? Y prácticamente nos ayudó también a identificar la tarea que queremos resolver. Yo no lo sabía, desconocía que hay diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y prediabetes, ¿no? Entonces nos dice, ¿quieres analizar todas? Se puede, pero ¿por qué no te enfocas primero en una? Que salga bien, ¿no? Se decidió enfocarse en diabetes tipo 2, especialmente para población adulta. Entonces decimos, bueno, nos ayudó bastante. Ahora viene la otra etapa, ¿cómo recolectamos nuestros datos? ¿Vamos a estar tomando pruebas de diabetes? ¿Vamos a estar pagando análisis clínicos para hacer eso? Rayos, nosotros somos los buenazos o debemos ser los buenos en algoritmos, en programar, codificación, entre otras, pero no tenemos que estar tomando las muestras. No, veamos qué datos libres o qué datos podemos conseguir. La realidad en México es que casi no hay datos de esta. Hay, de que los hay. Que te los puedan dar o que puedas adquirirlos, ese es un gran reto. Ahorita vamos a trabajar con un dataset público de poblaciones de Estados Unidos. Digo, no sería lo más ideal. La diabetes es la segunda causa, una de las, no es la segunda, creo que es la tercera causa de muerte en México. En Latinoamérica también es una de las primeras. Entonces, la idea sería conseguir datos de poblaciones latinoamericanas o lo especial, ¿no? Población mexicana. Bien, teniendo datos, pues hay que limpiarlos, hay que preprocesar los datos. Suena que el punto 4 va a ser uno de nuestros machetes en esta materia. Luego tenemos que transformar los datos o seleccionar los conjuntos que sean útiles para nosotros, ¿no? También vamos a estarlo trabajando mucho esta parte, ¿no? Ok. Y bueno, también el punto 6 lo vamos a ocupar, ¿verdad? Elige algún algoritmo de Machine Learning, algún método de Big Data para que hagamos esas aplicaciones. Generalmente el Machine Learning, no generalmente siempre, ¿verdad? Aunque sea la parte no supervisada. Hay una etapa que se llama de aprendizaje, entrenamiento, dependiendo del autor. Y bueno, una vez entrenado tu modelo o una vez aprendido, puedes evaluarlo, puedes visualizar, interpretar esos resultados que te dan. Y el último punto, utiliza esos resultados para obtener beneficios u otros objetivos. Oye, mis resultados son muy buenos, ¿puedo participar en un congreso? ¿Puedo participar en un evento? ¿Puedo proteger la protección intelectual de mi software? ¿Podría participar en algún proyecto para bajar recursos y que me apoyen y llevarlo a la siguiente etapa? Ya como un tipo incubadora. Pues sería lo más ideal, ¿no? Sería, dependiendo de su objetivo, si alguien quiere irse más como a la industria, bueno, a lo mejor va a buscar la incubadora, que te inyecten dinero. Si alguien quiere irse más a la investigación, ¿no? A lo mejor estudiar algún posgrado y dices, no, ¿sabes qué? Quiero publicarlo, quiero protegerlo, quiero participar en un evento, porque eso es lo que más, como que va más enfocado a esa parte. El camino que tú escojas, comúnmente este proceso debe ser iterativo, ¿no? Iterativo, todo el tiempo hay que ir repitiendo para irlo mejorando. No exactamente todos los pasos, pero sí por lo menos estos 4, 5, 6, y yo diría 7 y 8 también, ¿verdad? Porque es la parte de
mejorar el proceso, mejorar el rendimiento o tomar en cuenta otras consideraciones que no hacíamos. Eh, ¿Qué son los datos a grandes rasgos? Vamos a ver que es una colección de ejemplos con sus características, donde cada ejemplo va a ser una fila o un renglón, lo vemos aquí de color azul, y cada columna va a ser una característica, ¿no? Lo vemos de color verde, en probabilidad o en estadística, a los ejemplos le decimos mediciones generalmente. Y a las características, es decir, las columnas, les decimos variables, ¿no? También esta colección de ejemplos se le llaman estadística muestra, sample en inglés, ¿no? Y generalmente aquí en la parte de Big Data son los datasets, ¿no? Que vamos a estar manejando. También hay tipos de datos que debemos conocer. Hay características categóricas, es decir, que provengan de algún conjunto de datos desordenado, de tipo binario, ¿no? El sexo de una persona, trabaja o no, pues ahora el 14 de febrero, quiere ser mi novia, mi novio, mi novia, mi crush, mi peor es nada, y dos posibles opciones, ¿verdad? Pero a este tipo de características binarias se les llama en estadística probabilidad variable Bernoulli, porque solamente aceptan dos tipos de datos. Va a haber otro tipo de datos que sea el nominal, ¿no? Que sea texto a grandes rasgos. ¿De qué ciudad eres? ¿De qué facultad? ¿Qué carrera de informática perteneces? Características numéricas, ¿no? Proceden de conjuntos ordenados, discretos como su edad, 20, 21, 18 años. Alguien que me diga, tengo 20.798 años, decir, no, no seas payaso, tienes 20 años, ¿no? Casi 21 si quieres, pero no puedes tener 20.35 años, ¿verdad? Que sean de tipo ordinal, es decir, ordenadas, como la calificación, ¿no? Como, ¿qué otra cosa sería parte de calificación? A lo mejor como la temperatura, llevan un orden. Valores continuos, es decir, que sean de tipo real, altura, peso, entre otras variables, ¿verdad? Hay varios tipos de datos. Y dependiendo del tipo de dato, también va a ser el tipo de modelo, ¿no? O tipo de transformación, o tipo de tratamiento que vamos a poder llevar nosotros de la información. Un ejemplo, quieres convertir a características numéricas, perdón. Aquí tienes esta variable o esta característica de ciudad que es de tipo text. Vean cómo lo podemos pasar a tipo numérico, de tipo binario en específico. Y podemos poner 1, pues si es esa ciudad, 0 en los otros casos. Esto se le conoce como codificación de una a k, ¿no? Con esto es posible interpretar ejemplos como puntos en el espacio, ¿no? Y a lo mejor alguien ahí me diría, ¿cómo está eso de puntos en el espacio? Velo, como si fueran 3 dimensiones, ¿vale? Ve que podríamos estar, a ver, aquí está, ¿no? Ven que podríamos decir, bueno, aquí están todos los de Querétaro, con cierto ingreso económico, y una edad específica. Y podríamos tener por aquí a los de Ciudad de México. Hay uno de Ciudad de México que tiene como el ingreso parecido al de Querétaro, pero pues no es de ahí. Y podría haber este otro que sea de Monterrey, ¿no? Algunos tipos y otros que son parecidos acá. A pesar de eso, vemos que pueden ser separables y que tienen ciertas características, ¿no? No son datos perfectos porque vemos algunos que a pesar de que digas, soy de Ciudad de México, pero sus características parezca como alguien de la zona de Querétaro, ¿no? O que gane como alguien de Querétaro. Entonces, bueno, son cosas que podemos verlo de forma espacial, pero esto es por cómo podemos representarlo, ¿no? En un plano ordenado. Podemos también convertir un texto a algo numérico. Esto se llama como word back, ¿no? O bolsa de palabras. Sustituimos al documento por el recuento de palabras. Aquí tenemos el inicio de un texto, lo saqué de la Conferencia Internacional de Machine Learning, ¿no? Y la idea es ir contando el número de palabras y su repetición. Noten que aquí estamos ignorando el orden, no me importa qué palabra fue primero. Lo importante es captar el tema general. Nos permite calcular una distancia o segmentar entre documentos. Imagínense que quieran hacer esto para sinopsis de películas. Y de acuerdo al texto o ciertas palabras claves, puedas ver si es algo de comedia, algo de drama, algo de acción, algo infantil, ¿no? Entonces, es la manera en que pueden categorizarlo. Se ocupa mucho, por ejemplo, en lo que son el análisis de sentimiento. A ver, aquí tengo estas
Estos textos de personas, ¿cómo ves? Una persona, por cómo escribe o por cómo está escribiendo, ¿se ve triste? ¿Es feliz? ¿Está pensativo? Cosas como esa, ¿no? Otro que se podría hacer, descargar bases de datos de tweets. Le decía a otro grupo, ahora cuando, bueno, no, ahora ya tiene, cuando fue la elección de Donald Trump y Hillary Clinton, había mucho posicionamiento, mucha, este, bien marcadas, ¿no? Los tweets, si eran pro Trump o pro Clinton, ¿no? Eh, pero también había gente que decía, ¿sabes qué? A mí no me importa la política, yo X, ¿no? Y eso puede pasar mucho en el análisis de mercado, lo que hacen las empresas. A ver, nuestra promoción está siendo válida. ¿Qué segmento de población es la mayoría que nos compra? No, los jóvenes. Oye, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores? O al revés, ¿no? Marcas ya muy bien posicionadas. ¿Qué sería un ejemplo? Una marca que consuman mucho nuestros papás y nuestros abuelos. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ah, se valen ideas, ¿eh? Algo muy, muy, muy que sea de nuestros papás. Um, no sé, supongamos algún producto alimenticio, ¿no? No quiero decir nombres, ok, un producto alimenticio. Y digas, oye, pero la población joven no estoy llegando a ella, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues puedes hacer alguna campaña, que es lo que se está haciendo mucho ahorita, para llegar a ese segmento de la población. También puedes aproximar imágenes y grafos, matrices, es decir, a modo numérico. Este es el tocino, es la mascota de mis papás. Sabemos que es una imagen, está formada por píxeles. En este caso es un píxel que tiene tres canales, el RGB, y por lo tanto tenemos tres valores, ¿verdad? Ya hay valores numéricos y podemos hacer un poco lo que es análisis de imágenes. Imagínate que tienes tu Google Maps ahora con 5 de febrero saturado y te va brindando soluciones o posibles rutas a las que seguir. Oye, ¿no lo puedes ver como un tipo de matriz de adyacencia donde puedes ir viendo el seguimiento que vas a estar teniendo? Y dices, oye, sí es cierto. Entonces, diferentes representaciones las puedes codificar. Ahora, eh, estos datos estarán limpios, ¿no? Machine Learning y Big Data generalmente suponen que los datos son perfectos. Sin embargo, la mayoría de las veces no están limpios, ¿no? Puede haber ruido de fondo, a lo mejor ahorita que el internet está fallando, el micrófono, cuando te está capturando lo que pasa en casa, el hermanito que está ahí gritando o jugando. Valores atípicos, algún sensor que no esté calibrado, valores de adquisición, ¿no? Valores perdidos, a lo mejor se cayó la red un momento y perdimos audio, perdimos un poco del video. Datos duplicados, ¿no? Por alguna razón se cicló la información y se quedó estático. Lo que nos pasó ahorita, ¿no? Que se quedó un rato la imagen ahí repetida, no se actualizaban los frames. Cualquiera de estos problemas puede generar problemas en nuestro análisis, en nuestra implementación. Entonces, en la medida de lo posible, hay que solucionar los problemas. Sí es posible. Algunos métodos de Machine Learning tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Toman en cuenta esto, perdón, y esos son los mejores métodos que podemos utilizar, ¿no? Uno que ocupo mucho y me gusta, de hecho su naturaleza es esa, trabajo con datos faltantes. El autor que generó ese método dice, esa es una de sus grandes fortalezas. Es decir, va retroalimentándose el algoritmo EM, va recibiendo datos, te va actualizando y por alguna razón durante un minuto, 2 minutos no le llega información. Él mismo te dice, oye, seguiré trabajando con lo que tengo, te voy a estar dando datos, pero después de cierto tiempo mi información ya no va a ser confiable. Así que tienes esa ventana de tiempo para que me retroalimentes, ¿no? Eso puede pasar. Y bueno, a menudo Machine Learning es la mejor forma de detectar y corregir estos errores, ¿no? Para estarlo trabajando. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuántos datos vamos a necesitar? Es una pregunta difícil, si no es que imposible de responder. La respuesta que más van a encontrar en las redes, algún compañero, algunos, ¿cómo se llama? Plataformas, entre más datos va a ser mejor. Pero siempre hay una advertencia, siempre que la calidad no se resienta, ¿no? Imagínate si tienes datos con ruido, datos faltantes, ¿no? Datos que a lo mejor para el fenómeno no son importantes, datos con alta entropía.
pues no te sirven de nada, te van a afectar al final en el rendimiento de tu modelo. Otra respuesta común es decir, 10 veces el número de características. Ah, ¿tienes 10 variables? Necesitas 100 datos. Ahora cambiémoslo. Ah, ¿tienes 2 variables? No solo 20 datos. Híjoles, eso como que no es muy exacto, la verdad. 20 datos para hacer un modelo está muy, muy pobre. Ok, para aprender a hacer un modelo, trabajar con 10 datos. Ah, bueno, eso sí, porque estás viendo, ah, mira, funciona así, lo programo aquí, lo muevo, me funcionó. Ya aprendí cómo funciona. Como ejemplo práctico, eso está bien. Pero ya para entrenamiento serio, no es lo mejor. Dos respuestas que me gustan. Si los datos no tienen una distribución normal, ¿ubican la distribución normal, chicos? ¿Alguien me ha escuchado antes? Como que suena de estadística, ¿no? Como cuánto se repite o dónde se A ver repite. si hago esta forma. ¿Ubican distribución gaussiana? Ujú, sí, que en el centro es el promedio, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Sí nos Vamos a escucha? estarlo checando durante el curso, ¿no? Pero algo que sí les puedo adelantar es que muchos métodos, muchos algoritmos asumen que nuestros datos tienen un comportamiento de tipo gaussiano. Y en muchas ocasiones, pues, ¿qué creen? No es así, ¿no? Entonces es importante estar viendo esta parte. Déjenme borrar aquí. Sin embargo, dice, si el tamaño, entonces dice, si no tiene ese tipo de distribución, que es lo que la mayoría de los datos presenta, el tamaño de la muestra debe ser mayor o igual a 30. Este concepto viene del teorema del límite central. No vamos a estar viendo teoremas, no se preocupen, a lo mucho los mencionaremos, pero esto se ve en la parte estadística. Otro teorema que me gusta, el teorema de Nyquist. Una señal periódica debe mostrarse a más del doble de la componente de frecuencia más alta que tenga tu señal. Entonces, eso se ve mucho en la parte que son señales, procesamiento de señales e imágenes, ¿no? Para obtener un buen rendimiento, un considerable número de datos para el análisis. Respuesta personal. Si es un prototipo de software, pueden ser pocos datos. Oye, pero ¿qué tantos son pocos? Nuevamente la pregunta, ¿no? De entrada, pocos para entender cómo funciona el modelo. Y de ahí, pues yo creo que una base de datos decente podría ser adecuada y si nos amparamos o más que nada nos basamos de estos dos teoremas, yo creo que con eso fortalece bastante. Muchas veces aquí en el laboratorio, cuando hacemos el seminario interno o en posgrado, cuando estamos preguntando con los chicos, una de las preguntas clásicas es, ¿y qué cantidad de datos tienes para entrenar? Híjole, ahí, si no saben responder los alumnos, truenan, ¿no? O no saben qué analizar, cantinflean un poco, ¿verdad? Pero creo que con estos dos teoremas, si mencionamos estadísticamente por qué estamos hablando de esto, queda muy bien fortalecido y quedas muy bien parado, ¿verdad? Podemos agregar hay mensajes en el chat, perdón. No, Jaime, ¿qué crees que no los escucho? Por eso como que ya desde hace ratos me quedo así, hola, hola, no sé si ahora sí ya, no sé si alguien puede hablar para que se vea si los escucho. ¿Me escucha? Hola, hola. Ah, Jaime, sí, ya te escuché, Jaime, o Emanuel creo que Ah, fue. yo soy Ema- Manuel Sabanes. Emanuel, Sí, sí, Emanuel, perdón, Emma. Sí, ya los escucho. ¿Qué crees? ¿O qué creen más que nada? Ahorita que acabó la sesión, aquí tengo el icono de la bocina. Lo tenía desactivado. Entonces, pues no los escuchaba, ¿verdad? Por obvias razones. Sí, ya estaba triste, ya hasta dije, chale, ya se quedaron todos, dejaron colgada la clase y ya se fueron todos, dije. Pero bueno, qué bueno que fue eso. ¿Nos escucha ahorita? Sí, ya los escucho, ya Ah, los ya. escucho. Sí, ya. Ya les decía a los otros compañeros que pues, tenía mi bocina desactivada, ¿no? Yo no los podía. Tenía el micrófono activo, pero no podía escucharlos yo. Entonces dije, de plano me pasé. Pero bueno, eh, así como quitamos o agregamos características, podemos omitir otras, ¿no? O hacer menos características. Vean que de estar preguntando
a qué ciudad perteneces, pues mejor a lo mejor preguntar a qué estado perteneces, ¿no? Podemos unificarlas. ¿Sabes qué? Los que pertenezcan a estas 3 ciudades, súmalas, 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 y vamos teniendo esta misma información, ¿verdad? De igual manera, podemos remover ciertas características que no sean relevantes. Imagínense, con estos datos podríamos hacer algún modelo para que nos ayude a predecir o a decidir qué estudiante necesita un apoyo económico, en base a su edad, en base a si trabaja o no, en base a que si es foráneo o cómo están los ingresos en casa, ¿no? Estas 4 variables me ayudan bastante, pero aprender o entrenar con el expediente me ayudará. Pues hasta cierto punto no. Esto funciona como un ID, pero no se debe de meter para aprender nuestro modelo, ¿verdad? Expediente del estudiante probablemente no sea muy relevante. Podemos transformar también nuestros datos. Vean que aquí estamos preguntando la edad, es una variable continua, pero generalmente hay ciertos modelos, por ejemplo, como las redes bayesianas, ¿no? Que no pueden trabajar datos continuos, debes de discretizar la información. Entonces, podemos dividirlo en 3 segmentos que sean basados en 1 y 0, 1 y 0, o binarios, para saber a qué categoría pertenece. Hay transformaciones matemáticas, algunas son transformaciones cuadradas, exponenciales, logarítmicas. Por ejemplo, aquí tenemos los casos de COVID de 2019 en Chiapas, vemos cómo hubo un crecimiento exponencial y así mismo cómo fue decayendo, ¿no? Podemos analizar cómo es la tasa de cambio entre el dólar y el peso mexicano, ¿no? Es una información un poco viejita, de enero del 2021, habría que actualizarla. Hay transformaciones matemáticas como convertir variables a escalas comparables, por ejemplo, kilómetros a horas a metros sobre segundo, o el escalado de características. Algunas de ellas nosotros estaremos viendo mucho esta parte. No crean que vamos a detenernos en la matemática tanto, no, sí mencionaremos alguna ecuación, pero más que nada la ecuación para programar. Por eso, ¿verdad? Y también si está el método, mencionar cómo se llama el método y cómo lo usamos, ¿no? Para más información les dejo esto. Algunas ligas, decía con otro grupo, profe, es de Wikipedia, se pasa de lanza. Sí, cierto, hay muchas críticas hacia la Wikipedia. Yo mismo digo que hay páginas que no te sirven mucho, pero hay otras que viene muy bien la información y lo más importante que les digo, váyanse a la sección de referencias. Generalmente todo este apartado de Machine Learning y Big Data y todo lo que sea ahí viene muy bien documentado. En las partes de abajo, las referencias vienen a libros, portales web, viene algunos cursos de instituciones públicas, ¿no? Y hasta hay veces viene sección de código. Ah, ¿quieres trabajar eso con R? Aquí está. Con Python, aquí está. Con MATLAB, aquí está. Con con JavaScript, aquí está. Entonces, hay mucha información, la verdad, en estas partes finales de la wiki, dependiendo del tema, ¿verdad? Hay transformaciones que, por ejemplo, las basadas en tiempo-frecuencia, todo lo que son transformadas de Fourier, espectrogramas, wavelets, ¿no? Vemos aquí a grandes rasgos, platicadito, una transformada de Fourier es convertir una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y vean, es convertir una señal que sea no periódica, descomponerla en señales sinusoidales, en señales periódicas simples, solamente donde la frecuencia se va incrementando. Oh, sí, cierto, por eso aquí vemos cómo se va comportando la frecuencia. Transformaciones basadas en de potencia, que transforman la distribución de tus datos, ¿no? Voxbox, uno de los más utilizados, de algo no normal a algo con distribución normal o gaussiana, ¿no? Perdón, hace ratos que comentábamos esta parte de doña gaussiana, es pues que tengan un tipo de distribución de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos sacar como resumen hasta aquí? Se debería revisar siempre primero los datos. Pero ¿cómo revisamos estas características cuando tenemos una alta dimensión de datos, cuando tenemos una cantidad extensa? Vamos a verlo a detalle en otras clases. Una es el resumen estadístico. Te dice mucha información sobre cada variable, el resumen de tus datos. Otro es la visualización de la información, Matplotlib, ¿no? La librería que vamos a estar checando. Y otro es ocupar los métodos de Machine Learning y minería de datos para estarlo trabajando. No voy a detener mucho en esta sección porque se va a ver a más detalle en otras. A grandes rasgos, el resumen estadístico de categorías es el siguiente.
La frecuencia de diferentes clases. Aquí vemos el número de personas que viven en cada municipio del estado de Querétaro. Uno de ellos dice que el 13.16% de los residentes del estado viven en San Juan del Río. La moda, la categoría que se da con mayor frecuencia. Ejemplos, el municipio de Querétaro, en él viven hasta el 43% de los habitantes del estado. Cuantiles, categorías que ocurren más veces. Un cuantil que podemos hacer es, ¿qué municipios tienen más de 100,000 habitantes? Aquí nos dice que son 4, ¿no? Por ejemplo, ¿qué municipios tienen menos de 20,000 habitantes y que seguramente carecen de servicios? Si checamos, nos dice Arroyo Seco, ahí va 1. Landa de Matamoros, ahí van 2. Peñamiler, apenitas los 20,000, ¿no? Habría que prestarle atención. San Joaquín, miren, muy poquita gente. Entonces, eso diría que a lo mejor hay algunos servicios que no se prestan y que debería haber, si se pudieran brindar, ¿no? Alguna institución de gobierno o alguna otra empresa motivar a que pues los preste en este caso, ¿verdad? Esos son un tipo de cuantil que nosotros podemos estar obteniendo. Vean que puede llevar la palabra umbral como tal. Hay un conjunto de medidas, no las veré a detalle, pero se pueden dividir en 3. Estaremos checando más adelante en otra clase esta parte y la estaremos programando, ¿no? Por obvias razones. Esto de los valores atípicos, también quiero mencionarlo, la verdad es algo que afecta bastante en el rendimiento de los modelos. Hay modelos tan sensibles que 1 o 2 valores atípicos te cambian todo. Y pues ahí es donde hay que saber identificarlos. Y algunos no están de acuerdo, pero dicen elimina esos valores atípicos. Y otros usan métodos que puedan tratar con esos datos, ¿no? Entropía como medida de aleatoriedad, ¿no? Entropía mide esta aleatoriedad de un cierto conjunto de variables. A grandes rasgos dice es una medida de dispersión. De forma computacional lo puedes ver como cuántos bits de información están codificados en un ejemplo medio. En la teoría de la información recibe el nombre de entropía de Shannon, ¿no? Aquí podemos ver la fórmula que se va a ocupar. Donde dice, donde P sub C proporciona la probabilidad de veces que tiene este valor, es decir, el número de ocurrencia basadas en probabilidades. Entonces dices, ¿eso lo puedo hacer? Lo puedo hacer con la bolsa de palabras y podría saber la entropía de un cierto texto. Tener una baja entropía nos va a decir que esta variable o esta información es muy predecible. Si queremos, por ejemplo, hacer alguna aplicación de esta parte, pues eso es lo que buscaríamos en una variable, que tenga una baja entropía. Por otro lado, una alta entropía significa que es muy aleatorio, muy difícil de predecir, y viéndolo desde el punto de Big Data, pues no es lo más recomendable. Sin embargo, cambien el concepto, vean que si lo ven desde el punto de criptografía o de cifrado, oye, precisamente que sea muy difícil de predecir es lo que estoy buscando. Estos son conceptos que se mencionan en la libreta OTP, que es el concepto de la secrecía perfecta de Shannon, ¿no? Que utilizan algunos de los algoritmos de cifrados más poderosos que hay en la actualidad. Bueno, aquí me falta añadir una imagen propia, pero una baja entropía se va a ver como un tipo de histograma que es muy, muy marcado. Una alta entropía va a significar que es muy aleatorio, ¿no? Y para características categóricas, una distribución uniforme. Vamos a ver, todo esto de distribuciones, no se preocupen, lo vamos a estar viendo poco a poco. Pues va a significar una alta entropía porque es difícil predecir, porque es equiprobable. Les dejo por aquí una calculadora de la entropía de Shannon. Pueden ustedes darle clic, pueden introducir un texto y ver qué texto tiene la mayor entropía, es decir, qué carácter es el más predecible de los que se conocen. Generalmente les dejo ligas, ¿no? Para que entren, para que chequen información a detalle de toda esta parte. Va a haber un conjunto de medidas de distancia y disimilitud que van a estar teniendo. Una de ellas, la más importante, es la distancia de Minkowski. Es la general, porque al cambiar nada más un valor, el parámetro P en este caso, se llama distancia Manhattan. Vean acá, se conoce como city block, es decir, bloques de ciudad, ¿verdad? Y se mueve de forma vertical y horizontal. Con un P igual a 2 hablamos de distancias euclidianas, es decir, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Pues una línea recta, no esta distancia city block. Sí, cierto. P igual a 3 o distancia de Chebyshev, ¿no? Aquí lo podemos movernos solamente de un lado, horizontal o vertical, y vemos cuál es la distancia faltante que nos queda.
Hay un conjunto más amplio de distancias. Algunas de ellas son las distancias que se usan principalmente en procesamiento del lenguaje natural y en lingüística computacional. Ejemplos, la distancia de Hamming. Vean que se dedica a ver cadenas binarias y ver cuántas veces estuvo variando. Otras más, distancia de Levenstein, distancia de Edith, ¿no? Son muy importantes y se las dejo aquí las ligas de todo esto, ¿no? Si alguien desde ahorita me dice, a lo mejor la próxima clase, yo quiero trabajar temas de procesamiento del lenguaje natural, quiero trabajar algo de eso, acérquese conmigo, vamos viendo, lo acotamos para terminar en este semestre y a lo mejor necesito unas clases o una información extra para poder terminar, ¿verdad? Porque soy honesto, casi no vamos a ver texto. Podemos ver muchos datos numéricos, números, digamos, ver un poco de imágenes, eso sí podemos verlo, pero casi no voy a meter texto, ¿no? Porque como tal, hay más medidas, la verdad, algunas nos van a decir como la similitud de coseno, medida de orientación, donde tomamos en cuenta la magnitud que tenga nuestro vector, entre otras que vamos a estar ocupando poco a poco conforme vayamos trabajando. Hay medidas basadas en densidad, en este caso vemos, por ejemplo, la distancia o la densidad euclidiana, es decir, si estando en este punto y un cierto radio que no cambie, veo cuántos puntos están a mi alrededor, ¿verdad? Medidas de densidad de probabilidad. Oye, esa es la frecuencia de unos ciertos datos. Vamos a trabajar mucho la frecuencia. La verdad aquí se tienen que hacer amiguitos de Doña Gaussiana y otras distribuciones. Y vamos a ver si podemos generalizar funciones que nos expliquen la frecuencia de nuestros datos. Y otra que me gusta mucho, densidad basada en grafos. Les dejo el artículo de donde saqué esto. Aquí lo dejo para que lo lean. Vean que esos son puntitos. Pongamos un ejemplo práctico. Vean que a lo mejor es la imagen de una mastografía y esos puntitos son los puntitos blancos a lo mejor de calcificaciones o microcalcificaciones. Bueno, estos datos los convierten a grafos agrupando los que están más densamente y los otros, pues no, ver, algunos están muy aislados, no se pueden agrupar. Aquí ya se identifican mediante clústeres, mediante grupitos, cuáles son los grafos densos y cuáles son los no tan densos. Esos de azul, que no sean tan densos o están más separados, hay de dos. Pudieran ser, uno, microcalcificaciones, o dos, pudieran ser errores, ¿cómo se llama? De captura, ¿no? O ruido de fondo, más que nada. Es muy normal. En el análisis de imágenes siempre hay ruido de fondo, ¿no? Pero nuestro sistema ya podría identificar uno, dos, tres nódulos mamarios. No podemos decir ya, oye, es cáncer tipo A, B, C o D. No, ya no, bueno, sí podríamos proponer qué tipo de nódulos serían, pero hasta ahí. Ya el experto médico es el que determinaría el proceso a seguir, ¿verdad? Aunque por ahí en la clase pasada vimos una aplicación que se llama Deep Health, creo, que precisamente te ayuda a identificar con un año de anticipación este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, y que te podría ayudar a tomar en cuenta con mayor precisión y con mayor tiempo este tipo de características. Bueno, chicos, a grandes rasgos, veamos que estadística es el nombre que debería llevar toda esta área. En 1803, Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, inventó y utilizó el método de, ¿cómo se llama? Método de estimación de no, me estoy equivocando. Se me fue el nombre. Es el de método, no, estimación de parámetros, no, método. Es el que se ocupa en la regresión lineal. Alguien hace rato dijo regresión lineal, pero ese es el método para el aprendizaje de los parámetros, pero tiene, el ajuste lineal, ¿no? Para el ajuste lineal, creo que se llama. Me va ahorita el nombre, dejen que me acuerdo. Las siglas en inglés son OLS, ¿no? Que es, método de mínimos cuadrados, ¿no? Así se llama. El método de mínimos cuadrados él ocupó para hacer la estimación de por dónde iba a pasar el planetoide, actualmente es el planeta enano Ceres, ¿no? Y pues efectivamente atinó la proyección que iba a tener su órbita y dónde lo pudo localizar varios días después, ¿no?
Estamos hablando de inicios de 1800, estadística, nadie lo pelaba. Hace como 50 años se empezó a llamar Machine Learning, porque es exactamente lo mismo. Nadie lo pelaba. Y bueno, después de un tiempo se envolvió o se vende con el nombre de inteligencia artificial y pues ahora es la especialización más demandada en ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces, eso en verdad debería llamarse aprendizaje estadístico, pero como esa palabra no vende, pónganle un nombre más fácil, inteligencia artificial, ¿verdad? De hecho, aquí entre nos, ciencia de datos es en base estadística aplicada. Pero como si lo vendes como estadística aplicada, no te va a vender, véndelo como ciencia de datos, véndelo como science, como que vas a ser un data science, ¿no? Un científico de datos. Eso es como vender todo. Nos vemos, fíjate. Entonces, bueno, también nuestra área con esta parte, pues hace surgir ahí un monstruito que ahorita podríamos poner aquí el nombre de Big Data, ¿verdad? Sin ningún problema. Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios de esta parte. No, nada. Perfecto, ¿no? Todo claro. Ujú. Todo correcto, profe. Muy Todo bien. bien. Pues ya en otra clase vamos a vernos ya de forma presencial. Por ahí había una parte que me salté. Quiero que chequemos la pertinencia de la investigación para ir pensando en nuestros proyectos finales. Y bueno, ahí platicarles un poco de algunos proyectos de entrada que trabajo yo de forma individual y otros que se trabajan aquí en el laboratorio para aquellos que tengan el interés pues, de acercarse y de comenzar a trabajar este tipo de proyectos que hay, ¿no? Y igual y lo puedes entregar para tu proyecto final sin ningún problema, ¿verdad? Si no hay más dudas, no hay más comentarios, chicos, nos estaríamos viendo el día lunes, ya de forma presencial, pues en este horario más o menos, ¿no? Entonces, dentro de poco nos podremos conocer. De acuerdo, profe. ¿De acuerdo? Cuídense, que tengan una buena tarde, nos estamos viendo. Igual, profe, buen fin. Hasta luego. Igual, nos Buen vemos, fin. buen fin. Igual. Nos vemos, profe. Adiós, Manuel. Adiós.